Joan Antoni Melé, subdirector general de Triodos Bank, nos va a hablar de los fundamentos para crear una nueva economía y la necesidad de una toma de conciencia por parte de la sociedad que esté por y para el hombre. Joan Antoni Melé. Me gustaría que pudierais estar aquí y sentir lo que siento al veros todos juntos. Y antes de empezar quería matizar que si habéis venido a la convocatoria de Contigo Somos Más Paz, no es solo porque estando juntos aquí vaya a haber más paz, sino porque es una llamada a la responsabilidad y al compromiso, es decir, que a partir de hoy, cuando salgamos de aquí, nos vamos a comprometer en todo lo que podamos para construir más paz en el mundo. Esta era la llamada, no solo a estar aquí, sino a actuar en el mundo. Entonces yo quería contaros una historia real que me vino a la memoria en la Primera Guerra Mundial. En el mes de diciembre del año 1914, el día de Nochebuena, 24 de diciembre, hubo un suceso muy importante. Llevábamos 5 meses de guerra mundial. Europa, millones de personas movilizadas, cientos de miles de soldados en el frente, es decir, la gente hacinada en las trincheras, llenas de agua, de barro, de excrementos, ratas. A veces las trincheras de uno y del frente enemigo estaban separadas por pocos metros, y entre unos y otros los cadáveres de los amigos muertos en combate. Tenemos que imaginar lo deprimente que esto podía ser con el frío gélido del invierno. Y frente a esto hubo un milagro. Los soldados del frente alemán recibieron, para darles ánimos, miles de árboles de Navidad. Y en esa noche del 24 de diciembre empezaron a encender velas junto a los árboles de Navidad y a cantar villancicos, y empezaron cantando Noche de Paz. Los soldados ingleses quedaron atónitos al oír los villancicos. No sabían cómo reaccionar. Empezaron a aplaudir tímidamente, después con entusiasmo, y luego ellos mismos a cantar villancicos. Algunos, los de más coraje, se atrevieron a salir de la trinchera, primero gateando, arrastrándose, y luego ya de pie. Los del otro lado igual se encontraron amistosamente en el centro, estrechando las manos, fumando un cigarrillo, enseñándose las fotos de la familia, recordando otras navidades de tiempos mejores. Fue algo espectacular. Cuentan que más de 100.000 soldados se atrevieron a hacer esto. Y al día siguiente continuó este encuentro amistoso. Había parado la guerra. Incluso cuentan que hubo algún partido de fútbol amistoso. Solo al llegar la tarde del día siguiente llegaron las noticias al alto mando, que evidentemente no estaban en las trincheras, y dijeron: esto no puede ser. Tomaron fuertes represalias, hicieron volver a los soldados a las trincheras, reanudar la guerra, que para eso estaban allí, con el resultado fatídico que ya todos conocéis, que 3 años después habían muerto millones y millones de personas y otros millones quedaron tullidos para siempre. Pero demostraron estos miles de soldados de que el ser humano siempre puede estar por encima de las circunstancias. Eligieron la libertad, eligieron ser humanos, la humanidad, y esto es lo que nos caracteriza. Y es importante decir esto en estos momentos porque hemos creado una cultura materialista en los últimos siglos, una concepción materialista y mecanicista del ser humano y del universo que nos ha desembocado en esta visión de que el hombre solo es un animal. Lo hemos ido repitiendo, lo hemos ido enseñando y nos hemos quedado solo con una parte de la verdad que es la menos importante. Ya lo sé que tenemos una parte animal, esa es la problemática. La que se mueve por miedos, por instintos, por deseos, por pasiones, no por altas pasiones, sino por bajas pasiones. Pero esto no es el ser humano. El ser humano puede decidir qué quiere hacer con su vida, y esto lo hemos dicho antes. Y esto es lo que nos hace humanos. Podemos elegir nuestro destino. Somos capaces de crear. Y esta parte superior del ser humano se ha utilizado, sí, pero solo en actividades culturales y artísticas. Pero cuando hablamos de la vida social y económica, esto ha quedado marginado. Y hemos desarrollado y promocionado una economía animal, y hay que decirlo así, una economía que apela solo al miedo, a los instintos, a la ansia de poder, al egoísmo. Y esto tenemos que cambiarlo. Es vergonzoso que hayamos permitido esta situación, a nivel de hambre, de pobreza, de guerras, de explotación infantil, de explotación humana. ¿Cómo permitimos esto? ¿Acaso no tenemos recursos? ¿Recursos? Nunca en la Tierra ha habido tanta inteligencia como ahora, tantos conocimientos, tanta ciencia, y nunca ha habido tanto poder como ahora. Poder económico, poder tecnológico. Tenemos conocimientos, tenemos poder,
y sin embargo el mundo cada vez está peor. Y el mundo no lo va a arreglar la gente muy inteligente ni la gente con gran poder solo. Hace falta incluir algo más, y es el elemento de la bondad, el elemento del amor, pero no como algo romántico o algo sensible únicamente. La bondad es lo que nos hace humanos, es la elección no por instinto ni por miedo, sino la elección consciente, la elección responsable que queremos hacer en la vida. Solo aplicando la bondad a la inteligencia y al poder económico y al poder técnico haremos que estos se pongan al servicio de la humanidad y consigamos transformar esta sociedad. Y hoy tenemos que pasar de una economía animalizada, y tengo que decirlo así para provocar, de una economía animal a una economía humana, a una economía en la que no primen los instintos, los miedos, los deseos, el yo. Una economía que se dé cuenta de que los seres humanos sí somos seres individuales y libres, pero formamos parte de una comunidad. Somos la humanidad un organismo global. Y un organismo no es un mecanismo que si falla una pieza se cambia. En un organismo, cada parte, cada célula tiene que ver con las demás. Si una célula está enferma, afecta a las demás. Cualquier actividad de una parte, de un órgano de este organismo, afecta a los demás. Y esto tenemos que empezar a descubrirlo ahora. Desde esta individualidad y esta libertad que hemos conseguido a través de los siglos, buscar la comunidad, buscar el organismo global y trabajar y comprometernos para sanarlo porque es un organismo enfermo. Y nos dicen, apelando a nuestra animalidad, de que aquí en la selva, es decir, en esta civilización, sobreviven los más fuertes o los que se adaptan mejor. Y os digo, no tenemos que ser fuertes y no debemos adaptarnos a esta sociedad porque está enferma. No nos podemos adaptar a la enfermedad. Tenemos que sacar lo sano de nosotros, tenemos que aportarlo a la sociedad y curarla. Y nos corresponde a todos hacer esto, sobre todo a los que hoy, a la llamada de Contigo Somos Más Paz, habéis venido aquí. Nosotros debemos cambiar el mundo. Ya lo contagiaremos a los demás, pero sobre todo nosotros. ¿Y cómo se pasa de una economía animal a una economía humana? Poniendo conciencia, diciendo ¿yo qué estoy haciendo en el mundo? ¿Cómo estoy contribuyendo a la destrucción del medio ambiente, a la destrucción del sistema social? ¿Qué parte de responsabilidad tengo en que 3.000 millones de personas estén en la pobreza absoluta y de que el planeta se esté destruyendo? Es demasiado fácil decir que la culpa es de las multinacionales o de los banqueros. Por supuesto que hay una responsabilidad en la banca, pero ¿quién la ha hecho así? Yo antes de estar en Triodos Bank, en Banca Ética, he estado 30 años en una caja de ahorros. Durante 30 años jamás ninguno de mis miles de clientes me ha preguntado ¿qué vas a hacer con mi dinero? ¿A quién va a ayudar? ¿Qué realidad social creará en el mundo? Simplemente, siempre la amenaza, la presión. ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto ganaré? ¿A cuánto me dejarás el préstamo? ¿Son los bancos los codiciosos o somos todos que hemos buscado solo nuestro máximo beneficio personal y hemos creado un modelo que es el que hoy tenemos en el mundo? Por tanto, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Queremos cambiar el mundo, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Y el mundo ya lo intentó con la Revolución Francesa, se quiso acabar con un absolutismo total que impresionaba no solo Francia, sino Europa, y se propuso el lema libertad, igualdad y fraternidad. Pero es un lema que no se ha entendido. Poca gente conoce el origen espiritual de este lema. Cuando se hablaba, los que inspiraron el movimiento, cuando hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, sabían muy bien lo que estaban diciendo. Sabían que en este organismo global de la humanidad hay tres partes que tienen que estar en armonía entre sí, como tres grandes órganos, que son la vida cultural o espiritual, la vida jurídica y política y la vida económica. Y las tres tienen que ser autónomas, pero a la vez relacionadas en armonía entre sí. Y cuando hablaban de libertad para lo espiritual y lo cultural. Libertad de religión, libertad de educación, educación para la libertad. De esto estaban hablando. Cuando hablaban de igualdad decían, si bien todos los seres humanos somos diferentes, y esta es nuestra riqueza, y por eso hay que fomentar la libertad en lo cultural, porque somos diferentes, todos tenemos los mismos derechos. Por eso en el ámbito jurídico y político lo que tiene que haber es la igualdad de los hombres ante la ley y la política, la igualdad de derechos de todos. Esto era evidente. Y en la economía, la fraternidad. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos unos a otros. La economía es el ámbito de la vida social que nos pone en relación a unos con otros.
Ahí todos nos necesitamos. Nadie es autosuficiente, a pesar de que hay gente que ahora, angustiada por la dificultad de la vida, se quieren ir a un pueblo, tener un huerto y no necesitan a nadie. No es la solución. La solución es darnos cuenta que nos necesitamos y tener una actividad económica fraternal, que no es sentimentalismo tampoco. Fraternal es decir, date cuenta que todo lo que haces afectará a los demás necesitan de lo que tú haces y tú necesitas lo que van a hacer los otros. Y ahí empieza la nueva economía y empieza cambiando el concepto de trabajo. Trabajo no es aquello que hago para ganar dinero y vivir y luego ya al tiempo libre ser yo mismo, sino que trabajo es descubrir mis capacidades y aportarlas al mundo en forma de trabajo. Y lo que necesite ya lo recibiré para vivir. El mundo necesita nuestras capacidades y tenemos que educar a los hijos en esto. Ya no transmitirles más miedo de que tienen que tener carreras y másteres porque si no, no se van a ganar la vida. Aunque se la ganen, no van a ser felices. Lo que tenemos que decir es descubre quién eres y apórtalo al mundo. A mí me decían, sí que tienes que estudiar, pero no para ganarme la vida. Me decían, tienes que estudiar para ser un hombre de provecho, que seas útil a la humanidad. Este es el valor que tenemos que recuperar. Y entonces, si educamos así, desaparecerá el miedo. Y luego el concepto de que cuando usamos el dinero no podemos seguir el método que nos han inoculado hasta ahora. Es decir, el supuesto mercado libre en el que nos dicen que impera una ley llamada ley de la oferta a la demanda. No es cierto. No existe la ley de la oferta a la demanda. No existe porque en el sistema social no hay leyes. En la naturaleza sí que hay leyes que las ha puesto Dios o los que no creen dirán que es el azar. Y son leyes inexorables que hay en la naturaleza. Pero los seres humanos podemos decidir cómo nos queremos relacionar entre nosotros. Y tenemos que hacerlo reconociendo, como decía antes Mario Alonso, decir, la dimensión sagrada de cada ser humano. Por tanto, en la actividad económica tenemos que tener en cuenta que el otro tiene la misma dignidad y el mismo carácter sagrado que tenemos cada uno de nosotros. Y tener mucha cuenta de que cuando actuamos con nuestro dinero siempre vamos a repercutir al otro. Y si la norma es la ley de la oferta a la demanda, es decir, oye, tú preocúpate de lo tuyo, que el mercado lo regulará. Después de 3 siglos de mercado hemos visto que el mercado no regula nada, no equilibra nada, sino todo lo contrario. Cada vez provoca más desequilibrios. Y esta es la indicación de que la ley de la oferta a la demanda no sirve, no existe. Y os tengo que decir hoy, la decisión más libre y más importante que debemos tomar es a la hora de consumir y a la hora de ahorrar. A la hora de consumir utilizando productos ecológicos y de comercio justo porque nos estamos cargando el planeta. Y a la hora de ahorrar, tener en cuenta que no puede ser vuestra motivación el máximo tipo de interés. No podéis dejar que os sigan seduciendo con tipos de interés crecientes o con regalos absurdos que no necesitáis. La motivación tiene que ser la ética, la banca ética, es decir, vuestro dinero mientras no lo necesitáis que sirva para cambiar el mundo. No podéis permitir que con vuestro dinero se hagan cosas en el mundo en contra de vuestros valores. Y hoy estáis aquí escuchando y hablando de la paz y es muy posible que no sepáis que una gran parte de vuestro dinero hoy se está invirtiendo en fabricar armas, en hacer explotación infantil o cosas peores. Es el momento de tomar decisiones libres y responsables. No puede ser que nos dejemos seducir tan fácilmente. Y tenemos la responsabilidad de cambiar el mundo. No sé si lo vamos a conseguir. Quizá no. Igual un día en el futuro, sentados ante nuestros nietos, debemos reconocer que no lo hemos conseguido. Lo que no soportaremos es la vergüenza de mirarles a los ojos y decir que no tuvimos el coraje de intentarlo. Esto es lo que tenemos que hacer hoy. Y quiero acabo con una poesía de un libro fantástico de Federico Mayor Zaragoza que se llama En pie de paz. Ha llegado el momento. Ya no más esperas. A ver qué pasa, a ver qué dicen, a ver qué hacen. Llegó el momento. Ahora es la gente la que toma en sus manos resueltamente las riendas de su destino. En pie de paz.